Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan mis enemigos, tropiezan y caen. Oremos. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprendiendo, por inspiración tuya, lo que es recto, eso mismo, bajo tu guía, lo hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo, si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada. Vencieron las enfermedades. Fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor, y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 30. Quien confía en el Señor, no desespere. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres, y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor, no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios. Da lo que merecen. Quien confía en el Señor, no desespere. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios, que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos, que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí, para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido, en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a vivir el camino de la fe y el que nos invita a quedarnos con Él a pesar de todas las pruebas. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándolos para que la palabra de Dios siempre nos ilumine y nos fortalezca en las cosas que hacemos cada día. Hechas bien en el nombre del Señor, será el camino de nuestra santificación. Haz bien lo que te toca y Dios te bendecirá. No tienes que hacer cosas extrañas, sino aquello que está mandado es el camino de la voluntad de Dios. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Importantísimo, hermanos, pues lo que hoy se nos plantea en la palabra de Dios, porque nosotros tenemos ciertamente como dos caminos. El camino de vivir la fe, a pesar de que no vemos lo que creemos, y el rechazo a la fe, a pesar de que estamos viendo la presencia de Dios. Esto es seguro. Me decía una persona, es que yo voy a una iglesia porque dicen que hacen milagros, y si yo veo un milagro yo voy a creer. No, los milagros no siempre ayudan a creer. Depende de creer sin necesidad de los milagros. Es el salto a la palabra, como se dice, ¿no? O de la palabra no al vacío, sino al campo de la fe. Por eso hoy se nos presentan dos ejemplos. Un ejemplo positivo, la carta a los Hebreos, ¿verdad?, donde se nos habla de todos estos personajes: Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Por su fe conquistaron reinos e hicieron justicia. Hubo también mujeres famosas que perseveraron hasta la muerte. A uno los azotaron, a otro los mataron, a otro los partieron en dos, pero todos ellos, acreditados por su fe, triunfaron. Hoy se habla de los héroes de la guerra, de los héroes de la pandemia. Claro que sí, pero hay héroes de la fe. Hay gente que no se aparta de la fe, aprecia el camino de Dios. En cambio, hoy tenemos en el Evangelio el rechazo de la fe. Los de la carta a los Hebreos no vieron grandes señales y sin embargo creyeron, pero hoy vemos el caso de los gerasenos. Es el milagro famosísimo de Jesús de Marcos capítulo 5. Jesús llega a un lugar, se encuentra este demonio, que era un montón de demonios llamado Legión, y Jesús lo libera. Pero cuando lo libera, los diablos se van con los marranos se tiran al mar y la gente sale perdiendo. ¿Qué sucede, queridos hermanos? ¿Qué sucede? Sucede que la gente, cuando ve la pérdida de los marranos, aunque habían visto también al que había sido sanado, le dicen: vete de aquí, estamos tranquilos con nuestros pecados. Recuerdo que un sacerdote me comentaba una vez muy tristemente que había hablado con alguien que podía haber cambiado su vida, pero ni en la hora de la muerte quiso cambiar. Murió odiando, murió resentido. Bueno, Dios lo habrá juzgado, no podemos juzgar nosotros. Pero hoy, como digo, la página esta de Marcos 5 es el ejemplo de que se puede rechazar la fe, aunque veamos el resultado bueno. Aquel hombre endemoniado ya estaba completamente restablecido, pero Jesús sobra en sus vidas, porque su corazón está puesto en el dinero que producen los marranos. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿tenemos nosotros fortaleza en la fe como tuvieron nuestros padres, como tuvieron aquellos personajes de la Biblia, como tuvieron los santos y santas de la Iglesia Católica? Ellos no siempre vieron lo que esperaban, pero fueron perseverantes en la fe, porque la fe es precisamente caminar en la esperanza. Y en segundo lugar, ¿qué es aquello que nos hace rechazar a Dios? Los gerasenos rechazaron a Dios. Lástima, se perdieron al Cristo, por los marranos y por la plata que sacaban de ahí. Una persona, me recuerdo, que me dijo: no puedo cerrar el negocio. Vendo licores y me produce mucha plata. Mejor soy a ser cristiano después, pero ya no llego al después. Y no es porque Dios lo castigó, sino porque no sabemos hacer bien el camino de la vida. Preferimos quedarnos con lo menos y perdemos lo más, que es Dios. Preparémonos a la meditación. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. En la meditación de hoy nos dirigimos a Cristo, que es rechazado. A pesar del bien que ha hecho, evidente, es rechazado, y le decimos: oh Cristo, verdaderamente eres el Hijo de Dios que vino al mundo, pero se encontró con un mundo que lo rechaza. Está escrito que vino la luz, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz,
porque sus obras eran malas. Te pedimos, Señor, que nosotros nunca tengamos el rechazo a la luz por intereses secundarios, que no pasemos ni por sobre la verdad, ni por sobre la justicia, ni por sobre el bien, sino que vayamos en tu búsqueda, perdiendo el negocio que perdamos, pero no perdamos la salvación y la fe que viene de ti. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 30, quien confía en el Señor, no desespere. Quien confía en el Señor, no desespere. Parece fácil decirlo, es difícil hacerlo. Las pruebas nos encuentran débiles, pero si hiciéramos más oración, si hiciéramos más caridad, si meditáramos más la palabra de Dios, seríamos más fuertes, no caeríamos en la desesperación. Qué importante llevar una buena vida espiritual práctica. Es como una vitamina que se toma y crecen las defensas. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a ese hombre que fue curado por Jesús. Estaba muy mal, no tenía un diablo, tenía un montón, pero el Señor todo lo puede. Y pensemos en aquellos que dicen que estaban bien, pero que estaban bien poseídos por el dinero, el amor al dinero de los marranos que vendían. Y pidamos al Señor que ciertamente confiemos en Él y nunca nos desesperemos, porque Él nos aprecia, Él nos quiere, Él nos salva. Una vez más decimos, quien confía en el Señor no desespere. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos. El primero, pues tener en cuenta los ejemplos que hemos tenido, los santos y las santas. Hay quien se sabe todos los goles que han metido los goleadores, el nombre de los jugadores del equipo, pero de Dios no sabe nada, de los santos no sabe nada. Hermanos, esto nos va llevando realmente a que la fe no nos dé mucho provecho, porque no se trata de saber, pero sí de venerar, de imitar a los santos. Y en segundo lugar, hacer una elección, o Cristo o los marranos. Dejemos el caso del que estaba poseído, Grande es el poder de Dios, pero ahí el poder de Dios chocó con la libertad de los gerasenos. Prefirieron los marranos y donde vieron la pérdida, sacaron a Jesús de su tierra. Quedaron muy mal. Escojamos bien nosotros para no perderlo todo. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.